Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en la enseñanza de la palabra del Señor. Estaremos nosotros estudiando Hechos capítulo 19. Por favor, abrir sus Biblias en Hechos capítulo 19. Ahora, esta es parte de una serie de enseñanzas del libro de los Hechos en cuanto la iglesia Zona Segura aquí en Cusco, Perú, está dirigiendo a través específicamente del pastor Mateo Smith, donde él está dando una enseñanza de capítulo por capítulo a través del libro de los Hechos, y también está utilizando a varios pastores para ayudarlo a él a suplementar y complementar esta serie de enseñanza. Bueno, a mí hoy día me toca Hechos capítulo 19, por favor de abrir sus Biblias en Hechos capítulo 19 y vamos a leer del versículo 21 a 41, del versículo 21 a 41, libro de los Hechos capítulo 19. Este incidente y este acontecimiento que vamos a tratar aquí ocurre durante la tercera gran misión de Pablo a los gentiles en Asia Menor y Europa. Vamos a leer comenzando con versículo 21, Hechos capítulo 19. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Y dice: y por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero se llamaba Demetrio, y Demetrio que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con los obreros y de oficios semejantes y dijo: compañeros, le dijo, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, dice, Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Bueno, cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y se precipitaron precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Macedonia, la parte norte de Grecia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no le permitieron, diciendo: también algunos de los asiarcos, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otra. ¿Por qué? Porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. ¿Te imaginas eso? Ni sabían por qué estaban en medio de un disturbio. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos los habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de clamar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente,
¿Por qué? Porque habéis traído a estos hombres que ni robaron templos, ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presentan sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro, le dijo, de ser acusados de sedición en relación con lo que ha acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Bueno, no voy a repasar hasta este punto del capítulo 1 a capítulo 18 porque ya Pastor Mateo y los otros pastores Coco y Jackson y los demás ya lo han hecho. Voy a presumir y voy a asumir que usted está al día del libro de los Hechos. Mira, yo creo que lo que voy a hacer aquí, voy a repartir o dividir Hechos capítulo 19 del versículo 21 a 41, lo voy a dividir en 6 partes, Mira, primeramente la gran estrategia de Pablo, eso se trata del versículo 21 a 23. Luego en segundo, el camino perturbada a los ambiciosos y a los materialistas, eso va a cubrir versículo 24 hasta 26. Tercero, el camino recibió acusaciones y ataques falsos. Eso se trata en versículos 27, 28 y 29. Y luego el cuarto es el camino requería gran valentía, pero también sabiduría. Versículo 30 y 31. Y quinto, el camino fue objeto de una turba, y eso se trata en versículo 32, 33 y 34. Y por fin el sexto, punto número 6, Dios protegió milagrosamente el camino, en versículo 35 hasta 41. Mira bien, el camino es el pueblo de Dios. El camino es el cristianismo. Así se conoció los cristianos al principio, el camino. Vamos a regresar a versículo 21 hasta 23, por favor, y hablar de la estrategia, ¿ves? La gran estrategia de Pablo para la evangelización mundial se puede ver mejor aquí. Note bien, él dice, versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erastro, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño, por motivo del camino, por motivo de los cristianos predicando la palabra del Señor. Ahora mire bien, Pablo había puesto en marcha una misión específica en las grandes ciudades de Galacia del sur, y eso se cubre de Hechos capítulo 3 hasta casi el fin de Hechos capítulo 18. Entonces tuvo el deseo de llegar rápidamente a Éfeso, a esta ciudad, y el Bilín, que es el vínculo entre el oriente y el occidente. En otra palabra, es la puerta entre 2 continentes, ¿no? Pero note bien, pero Dios, conociendo las generaciones, estamos hablando de Dios, ¿no? Que estaban por delante llevó a Pablo a Europa. Y de eso se trata en Hechos capítulo 15, del versículo 36 hasta Hechos capítulo 18, versículo 22. Ahora, después de Europa, ¿no? Pablo salió para Éfeso, ¿no? Que ya te dice que es la puerta entre los 2 continentes, ¿no? El oriente y el occidente. Y eso nosotros lo reconocemos. Pero era con la evangelización de Éfeso, ¿no? Que él dijo en Hechos capítulo 19, versículo 21. Note bien. Dijo, después, al fin del versículo 21, dice, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Mira bien. Esta fue una declaración crítica en el ministerio, en este momento, en el ministerio de San Pablo.
porque él estaba diciendo que las grandes ciudades, ¿no?, que se encuentran a lo largo de del gran camino a Roma, ahora estaban evangelizadas. Roma, ¿no?, que era la capital del mundo, ahora podría ser alcanzada. Era el deseo del corazón de Pablo. Su oración, ¿no?, durante años había sido la conquista de Roma, ¿no? Y ahora su corazón parecía decirle que su oración podía ser cumplida. Ahora, no lo vamos a leer, pero si tú te recuerdas en Romanos, en capítulo 1, versículo 13, 14 y 15, tú te recuerdas que ese era el deseo de llegar a Roma. Mira bien. Y ahora, yo quiero que usted reconozca y quiero que observa que Pablo también dolía evangelizar España también. Mira, en Romanos capítulo 15, por favor, guarde su lugar en Hechos 19, pero vamos a Romanos capítulo 15, versículo 24. Guarde su lugar en Hechos 19, pero en Romanos capítulo 15, versículo 24 dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos a pasar y que me ayudéis a continuar hacia allí, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Eso es el deseo, él quería en España. Ahora, observen, yo creo que aquí es un punto crítico significativo. Mire bien, el propósito de Pablo era evangelizar, pero no se olvidó de ministrar a las iglesias y enviar a discípulos. La escena era la siguiente: Pablo estaba en Éfeso, o lo que nosotros nombramos Asia o Turquía moderna de hoy día, ¿no? Y le dolía llegar a Roma por Cristo, pero las iglesias en Jerusalén, ¿ves?, y de Judea sufrían hambruna, ¿no? So, él estaba en el proceso de recogiendo ofrendas para enviarlo a Jerusalén, a ayudar a los hermanos que estaban sufriendo allá. Sintió una profunda necesidad de ayudarlos, así que antes de salir a Roma, planeó visitar a Jerusalén con una ofrenda de todas las iglesias de Macedonia y Acaya y las iglesias europeas o griegas, ¿no? Pablo no pudo irse inmediatamente, así que envió ¿a quién? Envió a Timoteo y a Erasto a las iglesias europeas, ¿no? Debían exhortar a las iglesias a recaudar los fondos necesarios para las ofrendas de socorro. Planeó seguir a lo más pronto posible. Piensa algo conmigo. Muy bien. El llamado del ministerio es evangelizar y edificar a las iglesias y enviar discípulos. Note las tres cosas principales del llamado del ministerio: evangelizar, edificar la iglesia y enviar discípulos, ¿no? Todos estos ministerios son necesarios y todo debe hacerse. Nunca debemos olvidar el ejemplo dinámico de Pablo. Por favor, mire bien. Ahora note bien. Vamos ahora a Hechos capítulo 19, versículo 24, 25, 26. Y en Hechos 19, versículo 24, 25, 26, quiero que usted ahora se va a tratar un tema aquí: la avaricia y el materialismo. Avaricia, materialismo. Mira bien, el camino del Señor, el cristianismo, el pueblo de Dios, perturbó a los avariciosos y también a los materialistas y a todos los que trabajan en profesiones malignas. Mira bien, en versículo 24, Hechos de capítulo 19, dice: cierto partero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos juntos, versículo 25, con los obreros de oficio semejante. Le dijo: compañeros, ¿sabéis que nuestra prosperidad depende de qué? Depende de este comercio. Versículo 26. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, Pablo,
ha persuadido a una gran cantidad de gente y ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. ¡Qué atrevido! Mira bien. Ahora, yo creo que tú veas dos cosas aquí. Hay dos razones principales. Mire bien. La primera es, número uno, el mensaje. El mensaje del Señor atacó a los avariciosos de las profesiones malignas, mis hermanos. Demetrio y los plateros se dedicaban a una profesión malvada, la de fabricar y vender artículos ídolos que eran dañinos y perjudiciales para los hombres. Ese es el mismo problema que tenemos aquí en Cusco, Perú. Es la misma escena. Mira bien. Nota, su artesanía era provechosa, pero muy provechosa para él y sus amigos. Mis hermanos, era su sustento, ¿no? La base de su riqueza y su posesión social. Demetrio era aparentemente un ciudadano demasiado influyente en la ciudad. Tal vez el jefe del gremio, mis hermanos, del gremio de estos obreros. Miren bien, la segunda cosa que tenemos que notar en leyendo estos versículos aquí es que el Señor cambió las vidas de los hombres. El Señor cambió las vidas de los hombres. Miren bien, exigió o demandó que enfrentaran la verdad y negaran todos los falsos dioses y encomendaron su vida a Dios solamente. Esto causó un gran problema. Mira, tantos ciudadanos y aparentemente turistas, ¿no?, como aquí en Cusco, ¿no?, se estaban convirtiendo a Cristo y ya no estaban comprando a los ídolos. Y esto le causó un problema grande. Y les estaban dañando los beneficios de Demetrio y los de otros y de los demás y de los otros comerciantes. Mira, yo creo que tenemos que notar algo. Cuando un hombre se convierte verdaderamente al camino del Señor, hace dos cosas por lo menos. Mira, uno, se enfrenta a la verdad. ¿Qué verdad? Se enfrenta a la verdad. La verdad que en Hechos capítulo 19, ¿te recuerdas lo que dijo al fin del versículo 26? A la última parte del versículo 26 diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos, ¿no? Si el hombre o la imagen o lo hace, mis hermanos, es un pensamiento básicamente vacío, mira bien, o inerte, o lo de lo contrario, solo sustancia material y nada más, que cuando se llena de polvo lo tiene que sacudir. Mira bien, la segunda cosa, él niega. ¿Niega qué? Él niega a todos los dioses excepto a Dios mismo. Otra vez, mira bien, y mira otra vez lo que dice en versículo 19. Dice: y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. ¿Te imaginaría qué pasaría aquí en Cusco? No es Dios, no es la soberana majestad del universo, no es. Que tiene vida en sí mismo, Dios. Que es creador de todo, Dios. Que sostiene y gobierna todo, Dios. ¿No es cierto? Que es el salvador de los hombres, Dios. Mira, quiero que tú veas algo conmigo. Hay un solo Dios. En 1 Corintios, en capítulo 8, versículo 4. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 dice que por tanto en cuanto el comer de lo sacrificado a Dios, sabemos que un ídolo es nada en el mundo
y que dice, y que no hay sino un solo Dios. Que no hay sino un solo Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 16. Vamos a correr, tengo muchos versículos para compartir con ustedes. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 16. Mira, un solo Dios. Que hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En 1 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 2, mira lo que él dice en versículos 3, 4, 5 y 6. Primero, Timoteo capítulo 2. Dice en versículo 3, 4, 5 y 6, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, nota lo que dice el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Dice, testimonio dado, mis hermanos, a su debido tiempo. Bueno, en ese caso vamos a rezar al Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 4, mira lo que él dice, versículo 35. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, dice, a ti te fue mostrado para que supiera que el Señor, Él es Dios y ningún otro hay fuera de Él. Segunda de Samuel. En segunda de Samuel capítulo 7, mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 22. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 22 dice, oh Señor Dios, por esto tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Salmo. Mira lo que dice, en Salmo 83, versículo 18. En Salmo 83, versículo 18. Mira lo que dice la palabra. Dice, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Bueno, en Salmo 86. En Salmo 86, versículo 10. 86:10 del libro de los Salmos dice, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Isaías. En Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11. Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí no lo habrá. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay Salvador. Isaías capítulo 45. En versículo 18, Isaías capítulo 45, versículo 18, mira lo que dice, porque así dice el Señor, que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo, Él ha establecido y no la hizo un lugar desolado, sino que ha formado para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ninguno otro. Mira. Esa es la verdad que ellos tienen que enfrentar. ¿Te puedes imaginar si de repente, aquí mismo en Cusco, toda gente que le encanta los ídolos, de repente enfrenta la verdad, la verdadera verdad, que hay un solo Dios? Tienen que dejar vender todos sus ídolos. Mire bien, la segunda cosa, Él niega a los dioses excepto Dios mismo. Él niega a los demás dioses excepto Dios mismo. Se arrepiente y se convierte. Mira, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice esto. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros,
de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Piense conmigo. Piense, por favor. Hay demasiados Demetrios en el mundo. Hay demasiados Demetrios en el mundo. Y aquí en Cusco está regado con un montón de Demetrios. Demasiados hombres codiciosos, mis hermanos, que se dedican a las profesiones malvadas. Profesiones que dañan y degradan a los hombres y ni ellos se dan cuenta. La gran necesidad de la hora es que algunos salen adelante como Pablos del mundo, como los Pablos del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en Cusco. Adelante, proclamando que los hombres deben volverse a Dios de los ídolos y las profesiones malvadas de este mundo. A eso somos llamados nosotros a llevar este mensaje, como lo hizo Pablo en Éfeso, y causó un alboroto, un revolú, un disturbio, donde se levantó el pueblo molesto porque escucharon la verdad. Necesitamos los pantalones y los zapatos de Pablo. Mira bien, abre su Biblia en Hechos capítulo 3. Y en Hechos capítulo 3, quiere que vea conmigo en versículo 19. Hechos capítulo 3, en versículo 19. Mira lo que dice. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 22, por favor. Hechos 8, 22 dice: por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible que te perdone y el intento de tu corazón. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, mira lo que él dice en versículo 30. Hechos 17:30 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres, dice en todas partes, que se arrepienten. Que se arrepientan. Esto está bien claro aquí. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 7. Mira lo que él dice. Isaías 55, 7 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Ezequiel. En Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Ezequiel 18, 21 dice esto: pero si el impío se aparte de todos los pecados, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Ahora vamos a Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19. Vamos al tercer punto, en versículos 27, 28, 29. Hechos capítulo 19, versículos 27, 28, 29. Mira lo que él dice. Estamos hablando ahora de la gran persecución sobre la sociedad y las naciones. Cuando que el camino del Señor recibió acusaciones y ataques falsos. Tú vas a recibir ataques y acusaciones falsos si te atreves a ponerte los pantalones de Pablo, los calzados de Pablo, y comienza a predicar el arrepentimiento de ser idólatras. Mire bien, dice esto en Hechos 19, versículo 27. Y no solo corremos el peligro que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considera sin valor, y que ella, a quien adora a toda Asia, dice, y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los dioses, grande es Diana de los efesios. Mira bien. Y la ciudad, en versículo 29, se llenó de confusión. Y se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los dos compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Mira,
Demetrio acusó a Pablo y a los cristianos de ser revolucionarios que estaban. Esta fue la acusación en medio de un ataque. Los acusaron de ser revolucionarios, que estaban haciendo tres cosas. Uno, destruyendo el sustento, ¿no?, y el pequeño negocio de todos los plateros de Éfeso. La segunda cosa, destruyendo uno de los negocios principales, ¿no?, de la ciudad, el templo de Diana. 3. Destruyendo el comercio turístico de Asia y del mundo. ¿Te puedes imaginar si eso sucede aquí en Cusco? ¿Te puedes imaginar eso? El paralelismo con los negocios malvados de cada generación se ve claramente en las acusaciones hechas contra el cristianismo que hallamos aquí en versículos 27, 28 y 29. El negocio puede involucrar tales males como drogas, y lo tenemos, alcohol, y lo tenemos, pornografía, y lo tenemos, y los juegos de azar, aquí lo tenemos. Pero sea cual sea, el negocio, los empleos y los medios de subsistencia están en juego. Y cuando lo son, las emociones se despiertan fácilmente, como un gran incendio que está afuera de control. ¿Te puedes imaginar eso aquí en Cusco? Porque eso fue lo que pasó en Éfeso. Mira, Demetrio agitó a los plateros para que se moviera y también incitara a la ciudad contra Pablo y los creyentes. Pudieron atrapar a dos de los compañeros de Pablo, Gallo y Aristarco, ¿no?, y arrastrarlos al teatro. Eso sí, tengan en cuenta, por favor, que la turba estaba llena de ira. Llena de ira. Una rabia salvaje y completamente descontrolada. Mira, mis amigos, esto a mí me pasó cuando yo estaba en México más de 35 años atrás, en un lugar que se nombraba Huejoculco, en las montañas, apegadito a un gran volcán. Y en ese pueblo comenzamos a predicar, evangelizar, y se levantó un gran disturbio contra nosotros, que aún en el momento salió el sacerdote con 2 perros gigantes Dobermans y me los echó encima, porque me acusó de causarle un gran daño a ese pueblo, y la gente estaba llegando a los pies del Señor Jesucristo. Y hasta la fecha, hoy día, esa iglesia existe. Mira bien. Quiero que piense conmigo, por favor. Piénselo bien. El cristianismo, vamos a ser honestos, sí predica la revolución, definitivamente. Pero no la revolución mundial o la revolución política. Predica la revolución espiritual. Escucha. Mira, el cristianismo no predica la violencia física, no, sino la espiritual. El cristianismo no se le dice a los hombres que tomen armas de guerra física, sino armas de guerra espiritual. El cristianismo no enseña destrucción y muerte, enseña la conversión y la conversión espiritual y la vida eterna. El cristianismo no destruye, construye. El cristianismo no fuerza, obliga, predica la libertad. Por lo tanto, mis hermanos, el cargo era falso y la acusación era falsa contra Pablo y los cristianos. Los efesios no tenían necesidad de temer. El templo, tan idólatra como era, no sería destruida por los creyentes cristianos.
No. Eso no iba a pasar. Ni los ciudadanos serían obligados a seguir el camino, porque no se le pone la pistola a convertirse. La selección, mis hermanos, sería de cada hombre de recibir, oír, escuchar la palabra de Dios y decidir. No estaba implícita la violación en ningún sentido aquí. Todo lo que Pablo y los creyentes querían era el derecho de libre diálogo, el derecho de proclamar. ¿Proclamar qué? Que Dios es, punto. Que Dios es amor, punto. Que Dios ha revelado su amor, ¿ves?, en su Hijo Jesucristo, punto. Que Dios ahora invita a los hombres a amar a su Hijo Jesucristo y amarse a los unos a los otros, dejando toda maldad y que daña a sí mismo y a los demás, punto. Pero yo creo que usted note un hecho claro aquí. El camino de Cristo es mejor. Es el mejor camino para cada sociedad, si es que somos honestos. La rectitud, el amor, la justicia siempre ayudan a construir una sociedad. Nunca derriban y nunca destruyen. Naturalmente, puede haber algún shock, definitivamente. Un shock para una sociedad que debe pasar. Y sepa algo, que todas las sociedades pasan en el tiempo. En una época los incas se encargaban aquí, ya no. Nuestra época se va a terminar. Y si Jesús no regresa, otra sociedad se va a levantar aquí mismo, igual allá en Éfeso. Mira bien. Mis hermanos, ya que se libra de profesiones malignas y se reemplaza por profesiones buenas y saludables. Porque la mayor parte de la profesión en Éfeso estaba como de Corintios. Idolatría y profesiones malignas. Pero piensen en los resultados. Piensen en los resultados gloriosos. Mira, las vidas salvas. Los cuerpos mutilados prevenidos. Las familias desmoronadas unidas. Los cuerpos esclavizados liberados. Y una y otra y una y otra y una y vez y otra. La categoría es interminable de lo que puede pasar. Piensen en la salud. Piensen en la salud y la fuerza de una sociedad sin profesiones malignas, malvadas y poca codicia. Una sociedad con vecinos que viven por el bienestar y el amor del uno al otro. ¿Te puedes imaginar eso? En Proverbios capítulo 11, mira lo que dice la palabra. En Proverbios capítulo 11, versículo 11, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. En Proverbios capítulo 14. En Proverbios capítulo 14, versículo 34. Proverbios 14, 34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado se afrenta por los pueblos. En Proverbios capítulo 16, versículo 12. En Proverbios capítulo 16, versículo 12 dice, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 5. Versículo 5, Proverbios 25, 5 dice esto. Quita el malo delante del rey y su trono se afianzará en la justicia. Miren lo que dice la palabra en Isaías capítulo 32. Isaías 32, versículo 16. Isaías 32, versículo 16 dice, en el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. Isaías capítulo 54. Miren lo que dice en versículo 14. Isaías 54, versículo 14 dice, en justicia será establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás del terror, pues no se acercará a ti. Mira. Punto número 4. Regrese conmigo en Hechos capítulo 19.
Punto número 4. Rece conmigo en Hechos capítulo 19 y vamos a leer versículos 30 y 31. 30 y 31. Hablando que el camino del Señor requería gran valentía, pero también sabiduría. Mira, para ponerlo en términos del hermano Eddie, mis hermanos, requería pantalones y cerebro. Pantalones y cerebro, mis hermanos. Mire bien. En Hechos 19 dice esto, versículos 30 y 31. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos, obviamente tenía pantalones, no se lo permitieron. Versículo 31. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y rápidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Mira, Pablo y los otros creyentes habían oído naturalmente todo el alboroto. Eso era obvio, porque dice, la Biblia dice aquí que toda la ciudad estaba llena de confusión, atrapada en un gran disturbio. Cuando Pablo descubrió que sus dos queridos discípulos, Gayo y Aristarco, ¿no?, habían sido arrastrados del teatro, yo creo que tú tengas en cuenta algo aquí. Tenga en cuenta su valor. Él no tenía temor, él no tenía miedo. Este hombre sí tenía pantalones, ¿no? Y se apresuró y trató de salvarlos. Pero también tenga en cuenta que algunos de los oficiales locales refrenaron a Pablo. Aquí donde hay la combinación de la valentía y la sabiduría. Mire bien, estos oficiales eran conocidos como los asiarcos, ¿no? Y la palabra significa asiarcos, que eran los representantes locales elegidos por un distrito para manejar los juegos y los festivales públicos de las grandes ciudades. Ese es el trabajo de ellos, ¿no? Ahora, no sabemos si los oficiales eran creyentes, no sabemos eso, pero por lo menos eran amigos de Pablo. No vamos a especular. La cosa más importante es que eran amigos. Mira, piense conmigo. Todos necesitamos el valor de apresurarnos en ayuda del pueblo de Dios cuando están siendo ridiculizados, mis hermanos, abusados, perseguidos por su fe, con demasiada frecuencia. Lamentablemente tengo que decir, con demasiada frecuencia. Cuando un compañero creyente está siendo atacado, nos sentamos en silencio con las manos cruzadas, temiendo que uno se vuelve en contra de nosotros. ¿Acaso la Biblia no nos dice a nosotros que Él no nos ha dado espíritu de culpabilidad, sino de qué? De poder, amor y dominio propio. La escena puede estar en el trabajo, o puede estar en la escuela donde está asistiendo, o en el vecindario donde está viviendo, o en una serie de otros lugares, no importa dónde. Pero no importa dónde, debemos estar de pie al lado de aquellos que son abusados por Cristo. Abre su Biblia en Filipenses. Y note lo que dice en Filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 28. En Filipenses 1, 28 dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. En ninguna manera. Lo cual es la señal de perdición para ellos, pero es la salvación para vosotros, y esto es de Dios. En 2 Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Mira lo que él dice. Dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Miren el Antiguo Testamento, dice en Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice esto: sed firmes. Punto. Sed firmes y valientes,
No temáis ni os aterroricéis ante de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. En Salmo 3 dice esto en versículo 6. En Salmo 3, versículo 6 dice esto: no temeréis a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. No temeré a 10 millares. En Salmo 27, versículo 3. En Salmo 27, versículo 3, mira lo que dice la palabra. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante en guerra, a pesar de ello, estaré confiado. En Salmo 118, versículo 6, dice lo siguiente. Dice: el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué? Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, en versículo 2. He aquí que Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Sin embargo, hay momentos en que la sabiduría nos dice que nos abstengamos de actuar. Eso es cierto. Debemos ser como Pablo, dispuestos a arriesgar nuestras vidas por los demás, pero no a poner en peligro totalmente nuestras vidas. En Hechos capítulo 19, regresemos ahí. Dice en versículo 36, Hechos capítulo 19, versículo 36. Puesto que en estos hechos son innegables, debéis guardar su calma y no hacer nada precipitadamente. Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 5. En Santiago capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. En Proverbios capítulo 19, versículo 2, Proverbios capítulo 19, versículo 2, dice: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples adelante son castigados. En Proverbios capítulo 29, versículo 20. En Proverbios capítulo 29, versículo 20 dice esto: ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. El libro de Amós, capítulo 5, versículo 13. Amós, capítulo 5, versículo 13 dice: por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Regrese conmigo en Hechos capítulo 19. Vamos al quinto punto. Mira lo que dice en versículo 32, 33 y 34. Versículo 32, 33, 34, Hechos capítulo 19. Hablamos de la persecución. Mira, el camino del Señor fue objeto de la acción de la chusma. Mira lo que dice en versículos 32, 33, 34. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Qué brutos, ¿no? ¿No vemos eso todo el tiempo en el noticiero aquí? No siempre lo vemos en el noticiero, ¿sí o no?
y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Mira. O sea, lo que pasó aquí fue muy después, lo que pasó después fue algo muy, pero muy, muy interesante. Pablo y Aristarco eran judíos, por lo que los judíos comenzaron a temer que la turba o la chusma, ¿no?, pudiera conectarlos con Pablo y volverse contra ellos. So comenzaron a alejarse. Mira, los judíos se alejaron de los judíos. Los judíos se alejaron de Pablo. Y los judíos, mira, convencieron a uno de los suyos, otro Alejandro, ¿no?, de estar ante la multitud y hablar en contra de Pablo y los cristianos. Muy interesante, ¿no? Y me recuerdo en México que allá arriba los paganos que se encargaban de todas sus fiestas paganas allá arriba, ¿no? Y cuando vino el evangelio se molestaron. Pero ¿sabe que lo interesante que fue los católicos romanos que se unieron con los paganos para ponerse en contra de los cristianos? ¿No creen que es la misma cosa aquí en Cusco? Bueno, aquí es lo que tenemos aquí. Pero cuando se levantó y alzó la mano Alejandro para calmarlos, la multitud se volvió frenética, gritando: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Ahora, fíjese, ¿por cuánto tiempo duró el grito? Durante 2 horas completas. Estaban completamente locos. Las canicas patinando. ¿Te imaginas? Piense bien conmigo. Yo quiero que usted tenga en cuenta tres cosas, 3 aspectos aquí. 3 aspectos. 1. Observe cómo algunos abandonan la verdad cuando se aplica la presión mundial. ¿Tú crees que yo confío en la mayoría de los creyentes? Yo no confío en ellos. Porque cuando llega el momento dado, te darán la espalda. Los judíos estaban en contra de la profesión malvada de la idolatría, tanto como cualquiera que podría estar. Pero temieron la venganza así que se retiraron y se negaron a ayudar a los creyentes. La segunda cosa, tenga en cuenta cuán fácilmente se manipula a la multitud y se distorsiona la información engañosa y retorcida, mis hermanos. Fíjese en Hechos capítulo 19, versículo 32. Así que unos gritaban una cosa y otra cosa porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía ni por qué razón se habían reunido. La tercera cosa. Mira, las profesiones malignas y los hombres avariciosos siempre trabajarán para incitar al público contra los creyentes genuinos, los verdaderos. Siempre van a usar la información engañosa y torcida para atacarlos. Es la única manera que pueden sobrevivir y seguir llenando sus bolsillos, sus carteras, ¿no?, con su mal comercio. Te recuerdo lo que dice en Mateo capítulo 10. Abre su Biblia. Y en Mateo capítulo 10 dice esto en versículo 17, dice: pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán a sus sinagogas. Mucho lo van a hacer. Te recuerdo lo que dice en Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15 en versículo 20. Juan capítulo 15 versículo 20. Mira lo que dice: acordaos de la palabra
que yo os digo, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Nos faltan los pantalones y los calzados de Pablo. Mira, en Filipenses capítulo 1, versículo 29. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, mira lo que dice la palabra. Porque a vosotros se os concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sino también sufrir por Él. Según a Timoteo capítulo 3. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice esto, mire bien. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Por fin, vamos a concluir aquí. En Hechos capítulo 19, punto número 6. Del versículo 35 hasta 41. 35 hasta 41, mira. Quiero hablar de la presencia y la liberación. Que a fin, mira cómo termina este asunto, porque Dios está en control. Él es soberano. El camino del Señor estaba milagrosamente, mira, protegido por Dios, porque Dios es soberano y Él estaba en control de todo. Vamos a leer. Hechos capítulo 19, versículo 35 hasta 41. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de Diana, de la gran Diana, y de la imagen que descendió del cielo? ¿No? ¿Hay alguien que no sabe eso? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente. ¿Por qué? Porque habéis traído a estos hombres ni que roban templos, ni blasfeman a nuestra diosa, porque no lo habían hecho. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. ¿Por qué? Porque ciertamente corremos el peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido de hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto, este disturbio que estamos experimentando. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea y se fueron. Mira, lo que me llama la atención aquí es cómo Dios gobierna. ¿Ve? Cómo Dios gobierna se ve claramente en estos versículos que acabamos de leer. Me llama la atención, mira, piénsalo conmigo. Al enfrentar la persecución, si la voluntad de Dios es que seamos liberados, Él puede usar, mire bien, y usará a los hombres del mundo para traer la razón o cordura a los perseguidores y aplacar la violencia, si Él quiere. Dios gobierna los espíritus de los hombres, todos, los creyentes y los incrédulos. Siempre tenemos que recordar esto cuando nos encontramos en medio de problemas. Mira, en Salmo 65 dice esto, en versículo 7. Salmo 65 en versículo 7 dice esto. Mira, dice: el que calma, en otra palabra, Dios, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. En Génesis capítulo 28 dice esto, en versículo 15. Génesis 28, capítulo 28, versículo 15 dice esto: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no
no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esa es la promesa de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si tú te sostendré con la diestra de mi justicia. Y por fin, permíteme concluir aquí con este último versículo. En Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice: mas ahora sí dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, ni te quemarás, ni la llama te abrazará.